Pues bueno, ya está, ya vimos uno de los temas más complicados. Yo creo que vamos a tocar ahorita uno de los que tal vez ya tienen más conocimiento y los cuales ya estuvieron usando, pero pues siempre es bueno ir viendo pues las diferencias que hay entre los ecualizadores y pues cómo es que los vamos a utilizar, qué funcionalidad vamos a darle a los filtros y todo. Y pues posterior también vamos a ver un poco de lo que es el output. Y como les había comentado, la parte de insertos no los vamos a usar porque son efectos o insertos de compresores que vayamos a usar, y presets tampoco los vamos a usar. Estos dos apartados no los vamos a ver, y con esto terminaríamos lo que es el channel strip y pues prácticamente lo que usamos en consola. Obviamente hay más temas, pero esto es prácticamente lo básico. Entonces vamos a ir a EQ, y como en EQ pues vamos a ver que tenemos aquí nuestra señal, ¿no? Nuestra gráfica y paramétrica de lo que sería la señal. Me voy a ir al blog de notas para explicar algunos puntos de lo que es el rango que nosotros tenemos aquí y por qué es que lo tenemos de esta forma, para que me entiendan. Entonces me voy a ir a este. Perdón, aquí están los videos nada más. Bueno, entonces voy a borrar todo. Y pues vamos a ir explicando paso por paso qué es lo que significa eh, nuestra gráfica que podemos ir viendo de este lado. Ok, entonces tenemos nuestra gráfica que está con una línea media y tenemos nuestro apartado así. Esto es el ecualizador y vamos a ver que aquí aparece 20 Hz. Por aquí vamos a encontrar un kHz y aquí vamos a encontrar 20 kHz. Significan los Hertz, son las frecuencias, ¿verdad? 20 Hz, 30 Hz, 100, 200, 300. De 20 llegamos hasta 20.000. ¿Ok? Aquí son 1000. Después de que pase del 1, que va a ser generalmente en el centro, un poquito más a la derecha, vamos a empezarlos a llamar como KHZ. Del 20 al 999 los vamos a llamar Hertz y después kilohertz, ¿ok? Que ya es K de 1000 en adelante, ¿ok? Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa el espectro de audio que un humano escucha. Nosotros como humanos podemos escuchar desde 20 Hz hasta 20.000 Hz. No vamos a escuchar arriba de 20.000 y no vamos a escuchar o percibir sonidos abajo de 20 Hz. Hay animales que escuchan por encima de 20 y abajo de 20, pero nosotros como humanos vamos a entrar en esto porque es lo que nosotros podemos escuchar. Conforme a la edad, nosotros vamos dejando de escuchar estas frecuencias las agudas, ¿verdad? Y empezamos a escuchar pues prácticamente lo que es solo hasta 17, 15, incluso dependiendo de la edad, kilohertz. Eso no significa que no podamos hacer una mezcla bien porque no escuchamos estas frecuencias, sino que simplemente pues son frecuencias que por el cansancio de los años y demás dejamos de escuchar, ya no las percibimos. Pero pues podemos seguir trabajando con todo lo demás, ¿no? Entonces, de 20 Hz a 1 kHz vamos a dividir las secciones de la siguiente manera. Digamos que aquí tenemos, ok, tenemos esto. Vamos a dividir mejor con otro color, solo para que me vayan entendiendo. Aquí, aquí, aquí y aquí. Aquí tenemos en este apartado lo que son los bajos o subbajos, ¿verdad? De aquí tenemos lo que serían los bajos. De aquí podemos hacer una división un poco más grande de lo que serían los medios bajos. Medios bajos. Luego aquí vamos a tener los medios. Lo voy a poner por aquí arriba. En esta área de aquí vamos a tener lo que serían los medios. Luego vamos a tener los medios altos.
Y por último aquí vamos a tener, vamos a ponerlo por aquí, los altos. Altos. Ok, voy a borrar esto para que lo podamos ir identificando. Entonces, si lo ponemos de esta forma, nosotros significa que tenemos varios apartados dentro de lo que escuchamos que identificamos con frecuencias. Esto es lo que nos va a ayudar a ecualizar. ¿Por qué? Porque cada instrumento vocal, eh, sonido que necesitemos, va a tomar una parte muy específica dentro de lo que es el rango. Porque la señal nos va a venir así. Nos va a estar fluctuando en esta sección. Podemos irlo tomando como que depende mucho del instrumento. Hay instrumentos que tal vez no van a tener tanto volumen en ciertas cosas y demás. Pero pues aquí tenemos señal en nivel de dBs y aquí tenemos las frecuencias en esta línea. Ok, de aquí vamos a tener dBs y en toda esta área vamos a tener las frecuencias. Perdón que estoy haciendo aquí un poquito de desorden en todo, pero más o menos de esta forma es que lo vamos a poder estar identificando. Luego que identificamos esto, pues las señales nos van a estar fluctuando. Vamos a borrar esta parte. Ok. Entonces, si nosotros tenemos aquí partido, literalmente, cuál es cada uno de los apartados, lo podemos tomar en cuenta que va a ser aquí los bajos o subs. Después aquí van a estar los bajos. Luego aquí van a estar los medios. Luego aquí van a estar los medios bajos, medios normales, medios altos y de último los altos. Entonces tenemos varias secciones, ¿sí? Con los puntos de ecualización nosotros vamos a poder empezar a bajar volumen, a subir volumen, a bajar y demás. ¿Por qué? Porque la ecualización es prácticamente eso, es un subir o bajar volumen eh, por bandas, por frecuencias, ¿sí? Entonces, voy a volver a lo que estamos en la consola. No sé por qué no me regresó. Listo. Entonces tenemos prácticamente eso. Si miren aquí, aquí tenemos las ganancias, o sea, va a estar llegando hasta el 0 y después para arriba. Y tenemos puntos desde aquí, 1K, 10K, y aquí por aquí va a estar en esta área de hasta acá están los 20, y pues en esta área hasta acá están los otros 20. ¿Listo? 20.000, 20 normal. Entonces, ¿cómo es que se ecualizan? Si ustedes ven acá, nosotros tenemos los parámetros siguientes. Tenemos el parámetro de ganancia, tenemos el parámetro de width, que sería el ancho de banda, y la frecuencia. Prácticamente eso es lo que nosotros tenemos aquí. El RTA, que lo habían visto ustedes en la otra consola también, es una gráfica que nos va a mostrar aquí fluctuaciones de señal según lo que nos esté entrando en ese canal. Y pues conforme a eso vamos a poder identificar en dónde está sonando más ese instrumento para ver si le damos un poco más de ganancia y presencia en ese o reducimos ciertos niveles que no están, que no son propios del instrumento. O si tenemos algún feedback, pues también nos va a empezar a lanzar aquí una línea en donde vamos a poder bajarla y controlarla, pero prácticamente es eso. Ecualización es subir, hacer ecualización sustractiva o aditiva, significa bajar ganancia o subir ganancia dependiendo de la frecuencia en donde estemos. Eso es ecualizar. Y nos funciona para colorizar un instrumento para poder eliminar frecuencias que no necesitamos en el instrumento y demás. Tenemos varias funciones de filtro que nos van a permitir hacer eso. El corte de bajos que yo les había explicado anteriormente en el input, pues lo tenemos aquí, ¿sí? Entonces es un filtro que nos da desde que empezamos, por lo cual no es necesario que usemos este, pero se los voy a poner para que me entiendan qué es lo que hace este de acá. Digamos que tenemos el High Pass Filter en 120, es lo mismo que nosotros tuviéramos este filtro aquí en 120. Significa que toda señal que está aquí está cortada, no va a sonar. Tenemos el corte de bajos, que pues prácticamente es eso. Si nosotros cortamos hasta acá, no van a sonar más que estas frecuencias, ¿ok? Vamos a quitar este filtro porque ya tenemos el anterior y le vamos a poner este, para que les explique más o menos qué es lo que hace. Si se dan cuenta, pues es prácticamente lo mismo que tenemos en este. Y es la diferencia entre
los tipos de filtro que vamos a utilizar en cómo van a actuar entre las frecuencias. Aquí estamos subiendo todas de un golpe en un modo shelf. Entonces son los tipos de filtro. Shelf, que es bajar un buen rango de frecuencias, desde tal cual se mira en la gráfica, tanto en los altos o en los bajos, y podemos cambiar el filtro. Si nosotros tenemos este otro filtro, este es el más común, que es el tipo bell o en campana que le dicen, que es para seleccionar ciertas frecuencias y bajar todas esas. Y pues si se dan cuenta, la montaña va a ir bajando esas frecuencias según el ancho de banda que nosotros le coloquemos. Digamos que seleccionamos esta, podemos hacer más delgada para que afecte prácticamente solo a esa frecuencia, o más grande para que afecte también a las frecuencias que están a los lados. Nosotros lo tenemos aquí en la frecuencia de 196, ahorita 204 y así. Pero si le damos aquí, significa que está afectando muchas frecuencias. Si le damos entre sea más delgado, está afectando solo esa frecuencia hasta que lleguemos al punto en donde posiblemente solo estamos afectando una frecuencia y las más cercanas, ¿ok? Entonces, por lo general, las campanas se van a utilizar dependiendo qué tanto señal necesitemos quitar y demás. Y pues esto es cuánta ganancia le estamos quitando. Aquí le estamos quitando 8 decibeles. Si nosotros queremos subir porque le hace falta medios a este instrumento en 633 Hz, pues entonces ahí lo subimos. Entonces es una ganancia aditiva o sustractiva dependiendo de los instrumentos, y eso es ecualizar. Nosotros vamos a determinar qué frecuencias no nos interesan en los instrumentos, voces, micrófonos y demás, y con base a eso vamos a ecualizar. ¿Ok? Si un instrumento lo conectamos y suena perfecto, pues de balde nosotros vamos a estar haciendo ecualizaciones porque no necesitamos. Es por eso que tampoco ecualizamos la música, ¿sí? Generalmente la música pues ya viene mezclada, masterizada para sonar bien. Entonces no es necesario que nosotros hagamos algo más para poder hacer que suene bien. Pero en música en vivo todo puede pasar. Todo va a sonar diferente. El acondicionamiento acústico, la afinación del tambor, el tipo de micrófonos, todo va a influir. Y todo eso lo vamos a modificar con las frecuencias, por frecuencias en el ecualizador. Entonces prácticamente eso es el ecualizador y las diferencias entre los cortes que tenemos. Aquí tenemos, por ejemplo, un corte de altos, pues que es igual que el corte de bajos, corta las frecuencias, solo que en lugar de las bajas, corta las altas. Si algún micrófono, como las guitarras eléctricas, a veces no necesitamos las frecuencias más altas, entonces cortamos las frecuencias altas y pues vamos jugando con los otros dos filtros que tenemos, si es que le faltan medios o le tiene muchos medios, le hace falta un poquito de altos o tiene muchos altos, todo eso depende. Y este truco de poder ecualizar solo vamos a hacer escuchando mucha música y a nuestros gustos. En otras clases, ya cuando no sea la consola, pues vamos a ir viendo cada una de las partes y cómo es que debería sonar cada instrumento por individual y cómo debería también sonar en mezcla, porque es muy diferente a que un instrumento suene bien solo el instrumento, como decir que estamos utilizando solo un piano y va a ser un concierto de piano todo el tiempo. Ok, entonces el piano es el que tiene que sonar increíble en todo momento, pero en una mezcla, cuando hay una banda, todo se tiene que acoplar. Por eso es que ecualizamos, para que todo se escuche mucho más limpio y poder cortar frecuencias que, por ejemplo, aquí vamos a estar cortando en este instrumento en otro, pero en otro instrumento vamos a tener una ecualización diferente, vamos a tener una ecualización en donde tengamos esto aquí arriba. Entonces, el corte que hicimos nosotros aquí pues va a influir a que nosotros tengamos por ende más señal acá. Y si nosotros cortamos aquí esta señal, significa que aquí vamos a tener libertad para poder poner y subir el volumen. Todo esto influye a la hora de que estemos mezclando, porque si no se genera lo que es enmascaramiento de señal. Imagínense que todas las señales tengan un nivel de ganancia prácticamente en el mismo. Significa que a tal punto, si todos están sonando en el mismo lugar, uno se va a enmascarar y solo vamos a poder tal vez escuchar uno de estos, el que tenga más nivel, o no se va a entender nada, ¿verdad? Es también un tema complejo ecualizar y demás, pero ya con la práctica que tienen, creo que les va a funcionar también los próximos videos que vamos a estar haciendo y pues las clases con el multitrack para que vayan experimentando cómo es que tiene que sonar, qué es una ecualización correcta y dónde es un buen punto de partida para poder tomar las decisiones. Me voy a pasar rápidamente al apartado de output porque este es realmente súper sencillo. Hay unas partes que no vamos a usar como este automix, no lo vamos a ver. Generalmente ese no se usa, ni yo lo uso en mi día a día. Pero sí tenemos otras opciones como el paneo.
como ustedes entienden, nosotros estamos trabajando sobre un sistema estéreo. Eso significa que tenemos dos bocinas independientes, una del lado derecho y una del lado izquierdo. Entonces, por instrumento nosotros vamos a poder ir seleccionando y viendo si esta señal queremos que, por ejemplo, que sea una voz, la vamos a querer un poco más en el lado izquierdo y esta voz la vamos a querer un poco más en el derecho. O si tenemos un piano en estéreo, pues queremos que un lado de los pianos vaya completamente al lado izquierdo y otro al lado derecho. Esto nos permite también poder limpiar nuestra mezcla. ¿Por qué? Porque vamos a poder tener una mezcla más estable en el centro y acomodar los instrumentos según nuestra categoría. Generalmente se hace mucho con los toms o con los platos. Si tenemos varios canales, que pongamos el tom 1 un poco más a la izquierda, el tom 2 en el centro y el tom 3 un poco más a la derecha, porque a la hora que se toquen fills y demás, podamos escuchar una imagen completa de que se está teniendo movimiento, la mezcla, ¿no? Eso depende mucho. Los DCAs también los vamos a ver, pues los DCAs son grupos directamente en los cuales nosotros podemos asignar los canales. Entonces podemos seleccionar, digamos que todo este es el grupo de la batería, todo lo vamos a asignar al DCA1. eh, y pues después nosotros vamos a tener aquí un bus que sea el DCA1 que controle el volumen general de la batería. Y así mismo seleccionando, digamos que estos van a ser el resto de instrumentos. Vamos a tener un DCA que controle eso. Este pueden ser las voces. Entonces vamos a colocar las voces en el 3 y demás. Eso prácticamente es para tener un fader como estos, que si quieren lo vemos acá. Vamos a poder ir aquí al apartado de layers y darle clic en DCA y pues aquí tenemos el DCA 1, 2 y 3. Y como previamente asignamos aquí todos los de la batería, todos los demás de la banda, aquí voces y aquí digamos que está la música, pues son faders maestros que nos sirven para poder controlar el volumen en general. Esto nos sirve, por ejemplo, que toda la batería tiene mucho volumen, ok, le bajamos. Y digamos que esto sean toda la banda tiene menos volumen, le subimos. Aquí están todas las voces, pero están muy fuertes, le bajamos. Eso nos funciona con los DCAs. En la iglesia yo ya tengo un layer completo en donde están todo lo que estamos utilizando y demás. Pues si nos vamos al apartado de la salida, también tenemos los grupos de muteo, que pues es prácticamente asignar los canales a un grupo de muteo, que realmente no es mayor cosa que cuando nosotros damos a clic en el grupo de muteo 1, pues todos los canales que tengamos asignados a ese grupo de muteo se van a mutear. Si los muteamos, todos los canales que estaban asignados a ese grupo de muteo se desmutean. Son utilidades que nos sirven para hacer un show un poco más sencillo y que no tengamos que estar muteando y desmuteando los canales aquí uno por uno, pero pues lo podemos hacer también de los DCAs que les había explicado. Todo lo demás que tenemos aquí, que son los shows, snapshots, los efectos, ruteo, y el setup no lo vamos a ver, porque realmente todo esto ya son configuraciones propias de la consola que no necesitamos completar más que el layout. El layout es nada más y nada menos que el nombramiento. Digamos que este es el bombo y le vamos a asignar un color. Entonces así nos vamos con cada uno de los canales, buses y demás, pero es prácticamente eso, no es mayor cosa de que asignar cada uno de los nombres para que pues obviamente todo después nosotros lo tengamos etiquetado. ¿Eh? Tengamos aquí el bombo, caja y demás. Entonces con eso concluiríamos lo que sería pues los apartados de la consola. Sé que es un tema muy aprender una consola nueva y aparte todo el contenido que les acabo de dar es complejo, pero si le ponen atención y ven los videos ahorita, pueden obtener dudas. Y eso es lo que quiero, que les salgan dudas de cómo es que se debe de hacer qué otra funcionalidad aparte de lo que dije puede tener, porque hay muchas más. Entonces, vean los videos. El domingo que lleguen, pues vamos a intentar ver un poco más. Tómenlo como una tarea ahorita de ver los videos y estudiarlos. Apunten, agarren un lápiz y un papel y apunten todas las dudas que salió. Si los quieren ver varias veces, por eso los voy a subir a YouTube y los pueden ver las veces que quieran. Y ya cuando estemos con el multitrack, pues vamos a ir empleando todo esto a la forma práctica. Entonces, un gusto. Esto es lo que les queda para ver esta semana y nos vemos. Les voy a pasar contenido también
de lo que serían PDFs como de qué es el sonido, cómo se transmite eh, y demás, ¿verdad? Que les va a ayudar. Entonces ahí estamos y muchas gracias.